Bueno, eso está investigando, con por ese supuesto, la objetivo justicia. final. Está Leopoldo Moró en estos momentos telefónicamente con turno mañana. Diputado, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Diputado, ¿qué evaluación hace de estas nuevas pruebas que empiezan a aparecer, donde a las claras, por la información que tiene la justicia hasta ahora, se puede asegurar que hubo un plan, que hubo una planificación y que hay hasta ahora al menos 3 personas implicadas en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, en primer lugar es muy alentador que la jueza haya tomado estas decisiones porque viene a decirnos de que no se ha dejado presionar por algunos medios de comunicación que a toda costa querían que cerrara la investigación alrededor de lo que calificaban como loquitos sueltos, psicópatas o vaya a saber qué otro tipo de calificativo. Esta decisión de la jueza efectivamente abre el espectro y demuestra que no se trataba de dos loquitos, sino que aquí ha habido de por medio una planificación, premeditación, trabajos de inteligencia previa y financiamiento. Yo creo que ahora también la investigación se va a orientar hacia el financiamiento, porque todo esto no es gratis, es mucho tiempo de tareas previas de inteligencia que ocupaban el tiempo de esta gente y de otros que eventualmente están por fuera del círculo de los copitos, porque estas detenciones o esta detención y estos allanamientos abren el espectro. Ya no estamos hablando solamente de la banda de los copitos, sino que estamos hablando de una estructura mayor. Hay que mirar muy bien las cuentas bancarias de alguna gente, tal vez no de los que conocemos, pero sí de algunos que van apareciendo. Hay incógnitas que seguramente hay que despejar, como la presencia de una abogada en el piso superior de la vivienda de Cristina Kirchner que hace un subalquiler en una zona muy costosa y en departamentos que son... ¿Eso le llama la atención, diputado? Pero ¿cómo no me va a llamar la atención? Es un dato realmente que llama la atención, justamente vinculado a grupos como Revolución Federal, etcétera, que también tienen cuentas propias, que tienen autofinanciamiento, pero que hay que ver si es autofinanciamiento o eso encubre un financiamiento de otro tipo. Yo creo que la pista del financiamiento es una de las que se va a abrir en las próximas horas en la investigación. Y bueno, estamos en presencia de una investigación que está empezando a tener la envergadura que debió tener desde el principio cuando pensamos que se trata de un atentado nada más y nada menos que a la vicepresidenta de la República Argentina. Diputado, con toda la información, con el avance de la investigación, ¿qué piensa de un sector político o de algunos dirigentes políticos que todavía no expresaron su preocupación por el caso? Bueno, eso me produce una enorme pena porque demuestra que siguen atados a los dictámenes de los poderes dominantes y que no actúan con autonomía desde el punto de vista político. Porque si actuaran con autonomía desde el punto de vista político, estos sectores de la oposición, y específicamente Juntos por el Cambio, no hubiera estado buscando la quinta pata al gato, el pelo en la leche, llenándose de pretextos para no ir a la sesión de la Cámara de Diputados, para no ir a la sesión del Senado, para no sacar, en el caso de la presidenta del PRO, una declaración explícita. Hubiera sido espontáneo. Mire, ayer casualmente se cumplieran 100 años del cumpleaños de Cafiero. Sí, de Antonio A Cafiero. Cafiero, en Semana Santa, nadie lo fue a buscar a la casa, le golpeó la puerta, lo llamó por teléfono, se presentaron todos, y no solamente Cafiero, todos los partidos políticos espontáneamente al lado de Alfonsín para enfrentar ese riesgo en la democracia. Esto no ha ocurrido, en este caso, porque siguen subordinados a esos poderes dominantes, a los medios hegemónicos que apenas producido el atentado empezaron a inventar que era un autoatestado, que se trataba de la pistolita de agua, que no tenía las huellas del autor material del atentado, y que después se tuvieron que rendir frente a las evidencias, pero en vez de aceptar esas evidencias, giraron y empezaron a apretar a la jueza diciéndole, bueno, no, mire, ya está, la investigación se gira alrededor de dos loquitos, el gobierno quiere seguir montando el show, manteniendo el show. Bueno, felizmente la jueza ha hecho oídos sordos a esto y continúa y profundiza la investigación. Diputado, ¿habló en las últimas horas con la vicepresidenta? Esporádicamente, sí. ¿Cómo está? Bueno, con entereza, toda la sociedad argentina conoce sus características,
nada de estas cosas la va a frenar en la defensa de los intereses del pueblo argentino, pero también de alguna manera con tristeza, porque esta situación genera cierto grado de desazón. La situación no del atentado en sí mismo, sino la situación que deriva de un atentado que no ha sido suficientemente y contundentemente repudiado por toda la fuerza política de la Argentina. Claro que esto es una excepción, porque el resto del espectro político y también el del espectro empresario, sindical, se han pronunciado con bastante más contundencia que quienes tienen la responsabilidad de cuidar la democracia. Y además hubo una reacción muy fuerte de la ciudadanía, que es en definitiva la última depositaria de ese cuidado de la democracia, que llenó las plazas de la República, etcétera. Pero además, más allá del atentado, también uno, digamos, entra en un plano de cierto grado de tristeza porque se da cuenta que tampoco para otros problemas estructurales de la Argentina hay predisposición de reconstruir el diálogo democrático, la convivencia democrática. Y se da cuenta que estos sectores dominantes siguen marcando el ritmo desde el Partido Judicial y los medios hegemónicos, y son sectores que nunca estuvieron cómodos con la democracia, y eso causa alguna pena. Diputado, usted vuelve un poco atrás a lo que usted mencionaba acerca de seguir la ruta del dinero o del financiamiento, la logística que se organizó alrededor de este atentado. Mi pregunta es, por supuesto, es general, porque digo, no podemos hablar todavía en particular, hay una investigación en curso, pero en la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia que usted encabezó, han hecho un trabajo muy importante en relación justamente con este tema. Mi pregunta es, porque orada la democracia, obviamente, mi pregunta es si le parece que hay grupos con capacidad operativa, remanentes, lo que en una época llamábamos mano de obra desocupada, que podrían tener capacidad de estar implicados en algo como esto. Y es un tema para ahondar, por eso yo coincido con el diputado Tagliada y con mi colega en el sentido de que acá tiene que empezar a intervenir la UIF para ver, porque estamos en presencia de acciones terroristas, digámoslo sin ningún eufemismo. Yo sé que es una palabra y una expresión que muchas veces genera algún tipo de prejuicio porque siempre se da vinculado a otro sector de la vida política de la Argentina en el pasado, ¿no? Hace ya mucho tiempo que esto no ocurre. O se la vincula en el presente solamente a alguna alerta que de vez en cuando envían organismos extranjeros como el FBI, etcétera. Pero acá estamos en presencia de un grupo terrorista de derecha. Y un grupo terrorista de derecha, además de estar organizado, tiene que tener financiamiento, etcétera. Aparecen cosas raras, por ejemplo, usted hacía mención a los temas de los servicios de inteligencia. En el medio de todo este grupo, o estos grupos que pregonan la violencia sistemática, porque no solamente hablaban de matar a Cristina, hablaban de matar 100 personas en los alrededores de la esquina, de tirarles bombas, de tirarles agua, hirviendo. Eso es terrorismo. Bueno, en el medio de todo eso aparece un ex agente de inteligencia que, según dicen algunos, fue infiltrado por Patricia Bullrich en los grupos libertarios entre el 2018 en el 2018 y el 2020. A ese personaje nosotros lo hemos citado a la comisión, hoy estamos esperando que lo releven del secreto que tienen los ex agentes de inteligencia, lo hemos citado a la comisión para que declare. En fin, hay una serie de elementos que hay que también... porque acá el problema que ha habido es que la Argentina entre el 83 y el 2015 vivió en el marco de un pacto democrático, que respetaron todos los gobiernos, un poco más, un poco menos, pero todos lo respetaron. ¿Y qué implicaba ese pacto democrático? Que el aparato del Estado nunca más lo íbamos a utilizar después del 83 contra el opositor, para espiarlo, para inventarle causas, para llevarlo preso, para hostigarlo. Y así fue durante todos esos años, hasta que llegó Macri. Cuando llega Macri al gobierno, rompe el pacto democrático, usa el aparato del Estado para llevar adelante un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política que no tiene precedente en la historia democrática. Se inicia la persecución contra los opositores, empiezan a inventar causas, entra a jugar la pata el Partido Judicial. Ese es el problema que tenemos, que el pacto democrático se rompió. Roto el pacto democrático, empezaron a tener preeminencia estos factores que usted menciona, servicios de inteligencia, espionaje, la policía política de la ciudad, porque la policía de la ciudad es una policía política, que fue la que más elementos humanos le proveyó al espionaje ilegal del macrismo. A ver, una pregunta que le voy a hacer a ustedes que en relación a esto es casi menor e ingenua. ¿Ustedes saben qué pasó con ese efectivo de la policía de la ciudad
que públicamente lo insultó al diputado Máximo Kirchner, lo amenazó en público. ¿Qué pasó, diputado? Hasta ahora no sabemos que haya pasado nada. Diputado, le agradecemos su testimonio. Es muy importante el análisis que está haciendo en medio de una investigación que debe llegar a su final y que debe, sin dudas, y tengo entendido que por ese camino está en la conducción de la investigación, quién financió. Hubo alguien que respaldó todo esto. No es ni un lobo suelto, ni dos loquitos sueltos, ni tres loquitos sueltos. Que hubo un plan. Diputado, muy amable. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Leopoldo Moró, diputado nacional.